Hola, buenas noches. Espero que hayan tenido un buen receso. Bueno, acá retornando a las clases. Eh, una clase distinta porque creo que la mayoría pensábamos retornar a la modalidad presencial una vez terminado el receso. Pero bueno, en vista del contexto actual y de la situación de la pandemia, continuamos con clases no presenciales y bueno, trataremos de incentivar un poco más lo que es la interacción para poder evacuar dudas, consultas y que principalmente eh, puedan aprender lo que uno trata de transmitirle a través de un medio no presencial, que siempre no es lo mismo que poder ver cara a cara a ustedes, y por ahí la cara de la misma persona nos dice si entendió, si no entendió, si falta reforzar un concepto, si falta ver algún tema con mayor profundidad, o de la misma consulta que ustedes. Por ahí presencialmente uno tiene más consultas y por ahí cuando uno lo hace a través de estas plataformas o elementos a distancia cuesta más, o por ahí se nos dificulta tratar de transmitir la pregunta o lo que no entendimos. Vimos mucho en la primera parte, vimos 7 capítulos, eh, prácticamente un poco más del final del libro, porque el libro termina en la unidad 12 y vimos 7, o sea, pudimos avanzar por suerte muy bien. Hoy, en esta clase de hoy, la idea es ver el capítulo 8, un capítulo que no es muy extenso, eh, pero más allá de que no sea extenso, un capítulo muy importante. Muy importante porque nos permite hablar sobre cómo cobrar, pagar y asegurar en el comercio internacional. Es decir, cobro y pago son las caras de una misma moneda. Pero primero vamos a ver una pequeña parte introductoria para poder entender cómo se cobra y paga, y el cierre de este capítulo va a ser cómo asegurar correctamente. Bien, entonces, ¿cómo cobrar y pagar? Uno pensaría, bueno, como hago normalmente en la vida cotidiana, con efectivo, con cheque, con una transferencia, pero acuérdense que estamos en comercio internacional y tiene la particularidad de que no estamos cerca, están en otros países, tienen otras regulaciones y obviamente no es tan fácil hacer llegar dinero. Entonces tenemos que buscar cómo hacer llegar dinero, y acá lo que aparece es un mercado distinto. ¿Por qué? Porque uno siempre analiza la compra-venta de bienes, servicios, el intercambio de mano de obra. En este aspecto, acá va a aparecer un factor diferente, que es el mercado de divisas. Entonces, en vez de hablar de mercado de bienes y servicios, vamos a hablar de mercado de divisas. ¿Qué es un mercado de divisas? Es un mercado que, para explicarlo, el mercado es el encuentro en un lugar físico o no físico de la oferta y la demanda, es decir, de las personas que están interesadas en comprar y las personas que están interesadas en vender. ¿Qué cosas están dispuestos? Están interesados en este caso en intercambiar divisas. ¿Y qué es una divisa? Una divisa es una moneda cuya validez trasciende al país, es decir, una moneda de pago o cobro, dependiendo del punto de vista que estemos analizando el caso, de uso y validez internacional. Por ejemplo, una divisa es el dólar, una divisa es el euro, son las más conocidas. Después hay otras divisas de uso internacional como la libra, en el caso de Inglaterra, o el yen en el caso de los países asiáticos. Entonces, en este caso es muy importante ver que nosotros no somos productores de dólares. Entonces, nuestro país, nuestra moneda, el peso, va a ser una moneda que tengamos que convertir a otra moneda para pagar. Por ejemplo, si queremos afrontar un pago en Brasil, y bueno, la mayoría de las operaciones en Brasil se deben realizar con reales, y a veces no es fácil comprar en Argentina reales. Entonces, si no, ¿qué tenemos que hacer? Comprar dólares para cambiarlos por reales. Pero si no, podemos cambiar pesos por reales para cancelar el compromiso. Lo mismo si estaríamos recibiendo el real, se cambiaría al peso y nosotros recibimos nuestra moneda.
Entonces, el mercado de cambios de divisa es el encuentro físico, no físico, entre la oferta y la demanda de moneda, billete electrónico de curso y validez internacional. Es decir, sirve más de un país ese poder cancelatorio. Tipos de mercado, y bueno, tenemos las operaciones de mercado de cambio que pueden ser contado o a término. Contado es que se hace el momento. Es como cuando uno dice compro el contado. ¿Qué hago? Compro y pago. Y a término es cuando uno establece una fecha. Por ejemplo, compro en cuenta corriente a 30 días, 60 días, 90 días. Si estamos desde el lado del cobro, se nos va a dificultar esperar ese plazo. Por eso les decía que muchas veces los bancos lo que tienen la posibilidad de lo se llaman operaciones de adelanto. Entonces uno le vende ese documento para que el banco cobre y nos da el dinero haciéndonos un descuento por el tiempo que el banco va a esperar y obviamente va a ganar en esa operación. Después tenemos operaciones de pase financiero y arbitraje, es decir, operaciones donde se utiliza una moneda distinta, que es la que el ejemplo decía, por ejemplo, para Brasil. Se utiliza, por ejemplo, el dólar o el euro, son monedas internacionales, pero por ejemplo, si queremos vender a Chile, la moneda de curso legal es peso chileno, ¿no? Es muy difícil, uno puede ir con peso argentino y convertirlo a peso chileno por los ambos distintos tipos de cambio. Entonces, por ahí lo más fácil es compro dólar, compro euro y luego pago con eso, o lo convierto a la moneda de curso local. Eso son operaciones de arbitraje o pase financiero. Y compensación es cuando muchas veces hay dos obligaciones recíprocas y uno lo que hace es compensa deudas. Por ejemplo, uno me compró y yo le vendí, lo que hacemos compensamos para evitar la circulación de dinero en el mercado internacional. Bueno, como les digo siempre en todas las clases, chicos, realicen las preguntas, no se queden con dudas, cualquier duda que tengan me la hacen llegar, por favor, o por WhatsApp, o el mail, o por Classroom, la herramienta que les quede más cómodo. Si bien, como les decía al principio, todos esperábamos volver después de las vacaciones, eso no quiere decir que no perdamos un poco el contacto y que no tratemos de buscar herramientas que me permitan interactuar mejor y tratar de buscar formas de poder hacerles llegar mejor la información y ustedes formas mejores de poder preguntar bien qué es lo que precisan o cuál es la duda que tienen. La segunda parte habla de instrumentos de cobro y pago en el comercio internacional. Y acá vemos, por ejemplo, el cheque en divisas, que es igual que el cheque. Probablemente después les dé alguna tarea de eso, de buscar distintos documentos utilizados en el comercio. El cheque de divisas es como un cheque, un formato similar, pero sirve para otros países. Orden de pago giro bancario, similar al giro bancario nuestro. Es decir, cuando uno va a un banco, llena un formulario y pone los datos de nuestra cuenta y los datos de la cuenta a la cual queremos transferir. Lo mismo, pero lleva otro formulario distinto, es decir, un giro internacional. Letra de cambio, que es un título de deuda que permite cancelar obligaciones. Y cobranza documentaria, que cobranza documentaria es cuando hay un documento, valga la redundancia, que respalda la operación y que, sujeto a alguna condición o no, dependiendo del tipo de cobranza documentaria, presentando este documento, el banco autoriza el pago. Bien, la operación básica de una cobranza generalmente es la carta de crédito comercial, que es una nota dirigida al banco donde uno le autoriza a pagar bajo una cierta condición, por ejemplo, presentando remito o confirmando que la mercadería fue recibida. El crédito de documento acreditivo, que es un documento como lo hablamos recién, y la carta de crédito doméstico, que es, por ejemplo, nosotros les vendemos a España y España, a una empresa, perdón, de España, para ser más claro, en vez de pagarnos nosotros, le cancela a un proveedor de España al cual nosotros teníamos que pagar. Es decir, directamente cancela la obligación, por eso se habla
de la palabra doméstica. No sé si alguno, cuando tuvo la oportunidad de ir a algún aeropuerto por viaje, por acompañar a un familiar, hay cartelitos que dicen vuelos internacionales y vuelos domésticos. La palabra doméstica muchas veces uno no lo entiende qué quiere decir, porque uno lo asocia a la casa, al hogar. Bueno, la palabra vuelo doméstico es vuelo dentro del territorio, lo que se dice vuelos de cabotaje, es decir, vuelos que no salen de las fronteras, en nuestro caso de la Argentina. Toda esta condición que le hablaba recién, de estos créditos, se pueden dar sujetos a condiciones, es decir, puede ser que nuestro banco se contacte directamente con el banco de la persona y que entre ellos arreglen instrumento cobro o pago. Puede ser que diga con la condición de entrega del remito, es decir, que la mercadería llegó y por eso estoy seguro. O puede ser que tenga un plazo y sea negociable. Entonces acá hablábamos de cobro y pago. Cualquier cosita, chicos, como un capítulo corto, pregúntenme por favor, no se queden con dudas sobre alguna herramienta. Y ahora viene la parte de seguros, que es la segunda parte del capítulo. Que el seguro, ¿qué es? Es un contrato, ¿no? Entonces es un contrato entre dos partes, que el asegurado y el asegurador. El asegurado, que puede ser una persona física o jurídica. Cuando hablamos de persona física somos nosotros, es decir, personas que existimos. Cuando hablamos de personas jurídicas, uno generalmente, para asimilarlo y no explicar tantos conceptos contables, habla de empresas. Y el asegurador normalmente son empresas que tienen un respaldo y que van a cubrir un riesgo. Es decir, para que exista contrato tiene que haber dos partes: asegurado, asegurador, un objeto que es lo que vamos a asegurar y un riesgo contingente, un daño, un deterioro, una rotura, cualquier situación contingente. Piensen que, no sé, el barco o el medio de transporte tenga un siniestro y se pierda la mercadería. Entonces, por eso muchas veces cuando, no sé si a alguno le ha pasado, cuando mandamos alguna encomienda o mandamos algo, nos dicen ¿cuál es el valor asegurado? ¿Por qué nos preguntan esto? Porque si uno declara, por ejemplo, y uno, ¿qué puede pensar? Muchas veces pasa que dice, le pongo un valor bajo si no me cobra un seguro alto, pero si te pasa algo te va a cubrir el monto declarado, el valor asegurado. Entonces es muy importante que el valor se correlacione con lo que estamos enviando, más en la actividad de comercio internacional. Imagínense que ustedes están asesorando a una empresa que está en los primeros pasos y ustedes le dicen, bueno, vamos a ahorrarnos el seguro, no lo contratamos y luego sufre un daño, un desperfecto. Va a ser nuestro consejo el que genere la consecuencia. Entonces es muy importante tomar buenas decisiones, chicos. Es muy importante que entender el concepto. El seguro, como uno lo contrata en un auto, uno no sale a la calle sin seguro, o no debería. ¿Por qué? Porque si me pasa algo, o si le pasa algo al rodado, o si le pasa algo a un tercero, lo único que nos va a ayudar a cubrir ese daño físico, material, va a ser el seguro. ¿Y qué pasa si ocurre ese riesgo contingente? Bueno, ahí está la cláusula del seguro que va a establecer un resarcimiento, una compensación, una suma de dinero, bueno, de acuerdo a la cláusula que establezca. ¿Cómo se formaliza? Es decir, ¿cómo se lleva a un papel un seguro? Bueno, primero y principal, lo primero que nos pueden otorgar son un certificado provisorio. ¿Vieron cuando uno va el mismo día, va a la agencia, va a sacar el seguro del auto o a algún productor de seguro y nos da un papelito con la firma, el membrete o algo más formal donde dice que eso es el seguro? Es decir, que esa herramienta es lo que nos respalda del bien que estamos, del bien o el vehículo en este caso que estamos presentando, y si nos pasa algo va a cubrirlo. Lo primero que nos suelen dar es un certificado provisorio, es decir, un documento que tiene una validez hasta cierto tiempo, hasta que llegue la póliza definitiva. En el caso del comercio internacional, como vamos a tener distintos medios de transporte, hay seguros abiertos, entonces surgen lo que se llaman póliza flotante o abierta. Es decir, si tenemos varios envíos, varias mercaderías que enviar,
que generalmente ocurre por ahí en los transportes a través de barco, en contenedores. Entonces, lo que van a cubrir es un tiempo determinado. Por ejemplo, van a cubrir 7 viajes, 8 viajes, un mes. Y uno va a decir, bueno, quiero que me asegures un mes y después vamos a ir pasando, bueno, hoy viajo para poder pasar el itinerario de cada viaje. O póliza individual, es decir, hoy viajo, hago un seguro por este viaje. La semana que viene viajo, hago un seguro por esto. Se pueden utilizar las dos formas, chicos. No es que exista una mejor o peor. Depende un poco de los tiempos. A veces conviene hacerlos abiertos para no perder tiempo en la contratación, en la cotización. A veces no está segura la empresa de realizar otras operaciones, entonces prefiere pólizas individuales y no abiertas. Es decir, hay muchas herramientas a la hora de asegurar. Bueno, y bueno, otras pólizas que pueden aparecer por viajes, por lo que fuera. Y el último aspecto del capítulo es evaluar el seguro. Como les decía, no hay que mirar solamente el costo económico. Esto es un error que tenemos muchos. Me integro dentro del grupo que tiene esa apreciación incorrecta de mirar solamente el costo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ver es la relación costo-beneficio, siempre. Es decir, elegir la cobertura que mejor se adapte a la mercadería, que mejor nos dé seguridad. Elegir una compañía que tenga trayectoria. Por ahí contratamos empresas que no son conocidas en el mercado y nos ofrecen buen seguro, pero ¿quién nos asegura, valga la redundancia, un poco usándolo en forma adrede, de que esta mercadería, si sufre algún daño o contingencia, alguien nos va a responder? Entonces, hay que tener muchos aspectos a la hora de analizar qué póliza contratar y a su vez que el costo del seguro se corresponda con la mercadería, es decir, que sea un costo razonable, pero que sea un costo que nos permita y nos dé la tranquilidad de que si sucede algo, nos va a responder la compañía de seguro. Las condiciones de contratación hay que dejar muy en claro cómo contratarlo, en qué condiciones y cuáles van a ser las cláusulas, qué plazo va a tener. Todos estos aspectos son la letrita chica. Vieron que la mayoría tenemos la modalidad de cuando son muchas hojas no leerlo. Entonces es muy importante tratar de evacuar todas las dudas. Hay seguros que nos establecen seguros de vida, seguros por la mercadería, seguros de auto. Bueno, lo mismo para un seguro de transporte de mercadería. Piensen lo importante que es y lo que representa el proceso. Entonces, esto es muy importante. Y es importante poder analizar que en la mercadería vamos a otro país. Es decir, no es algo que vamos a cruzar un río, vamos a ir de una provincia, que ya es algo importante. Vamos a mandar a otro país con otra política, otra religión, factores culturales, otros factores legales. Es decir, es muy importante. Y hay que tener el mayor de los cuidados, y más en los primeros viajes. Ya después uno conoce más el camino, sabe si es seguro, conocemos el medio de transporte, entonces ahí sí tenemos más seguridad y nos quedamos más tranquilos de que podemos hacer las cosas bien. Y las situaciones que no cubre el seguro, la letra chica del contrato, como les digo. Es decir, ¿qué aspectos no cubre? Principalmente, acuérdense que el que contrate tiene que tener capacidad legal, es decir, no tiene que tener incapacidad porque luego su contrato no es válido. Después, tiene que ser un objeto lícito, es decir, lo que comercialicemos no puede ser algo ilegal. Nadie nos va a contratar, o si nos contratan no va a tener validez, si estamos asegurando una actividad o un producto ilegal. Tenemos que declarar el producto, declarar correctamente el origen y el destino de la mercadería, declarar todos los datos y tener en cuenta bien qué aspectos. Por ejemplo, que te diga la cláusula de seguro que no cubre si no tiene un correcto envoltorio, o si no está apilado, o si no está con normas de refrigeración, si así lo requiriere. Todo esto es muy importante porque a la hora de hacer cumplir o pedir cumplir una cláusula de seguro, si no tenemos en cuenta todos estos aspectos, no lo vamos a poder llevar adelante. Bueno,
Como les decía, este es un capítulo corto, pero muy importante. Acuérdense, cobro y pago, mercado de divisas, estas son las palabras claves, y seguro, objeto entre persona asegurada y compañía aseguradora, objeto que se asegura, riesgo contingente. Y lo que recién hablábamos, las formas de poder contratarse. Bueno, espero cualquier consulta. Muchas gracias.